Vamos a terminar este grupo de clases de enfermedad coronaria. ¿Ya? Yo creo que estamos listos ya. Hemos hecho estable, hemos hecho electrocardiograma. Ahora vamos a hacer la parte aguda. ¿Ya? ¿Y de qué hablábamos? La semana pasada hablábamos precisamente de esto, ¿no? Tengo mi arteria normal, tengo mis factores de riesgo y se forma una placa. ¿Ya? De eso hablábamos. Entonces, les decía yo que es una lámina muy antigua, donde se hablaba de los estadios de la enfermedad coronaria aterosclerótica. Y decía, mira, el estadio 1 es cuando se forma la estría grasa, el estadio 2 es cuando ya va creciendo la placa. El estadio 3 es cuando por ahí esto empieza a crecer, ¿no? Por ahí se forma un trombo, un coagulito se forma, pero no es oclusivo. Y luego se queda y te empieza a generar la angina, se va creciendo. El estadio 4 era pues cuando ya se rompe el coágulo o se rompe la placa y se forma un coágulo o un trombo oclusivo. Y esta última parte era de la cardiopatía isquémica silente, ¿no? Acá hay un término que no hemos tocado todavía que se llama circulación colateral. Entonces, ¿cuánto tiempo pasaba de esto? Desde que nacemos hasta que lleguemos a hacer nuestro infarto. Por eso, desde la antigüedad se dice que las personas viven con la aterosclerosis y mueren de la trombosis. ¿Ya? Tú vives con la aterosclerosis y al final se forma un coágulo, se rompe la placa y te genera una trombosis. Ahora, por eso es que insisto mucho en esto, ¿no? Tú tienes factores de riesgo de aterosclerosis desde una edad temprana y ahora tienes que cuidarte para que no te genere una trombosis. Y ahí hablábamos de este paciente vulnerable, ¿no? Que es ese paciente hipertenso, que no se controla, fumador, ese gordito. Paciente vulnerable, con la glucosa alta, con el colesterol alto, que puede hacer en cualquier momento que llegue a esto, ¿no? Yo tengo mi aterosclerosis ya establecida. ¿Cuándo ha iniciado? No sé. Ya tengo. Y por ahí se rompe, ¿no? Se rompe y esto puede generar una oclusión total o una oclusión parcial. ¿Ya? Entonces, acá hay dos términos que ustedes probablemente van a encontrar o alguien lo van a escuchar decir, ¿no? Circulación colateral. ¿Ya? Circulación colateral. ¿Qué significa esto, no? Que el corazón, en base a la isquemia, en base a la obstrucción de una arteria, puede tener una respuesta fisiológica para tratar de disminuir la baja perfusión sanguínea de esa zona. Y estos procesos son dos. Uno es la arteriogénesis y el otro es la angiogénesis. Se forman nuevos vasitos. ¿Ya? O sea, tenemos una segunda oportunidad ahí. Y esto puede generarse de forma aguda o ir aumentando en el tiempo, ¿no? Se van generando vasitos. Entonces, yo les pregunto, y es que la formación de nuevos vasos, el principal mecanismo o el principal estímulo, ¿cuál creen que sea? La hipoxia, pues, ¿no? La baja cantidad de oxígeno en un tejido. Entonces, ¿qué hace el tejido? No, dice tú, yo me quiero proteger. Entonces, si yo tengo un corazón entrenado, ojo, que hago deporte, ¿quién creen que va a tener más colaterales que versus una persona que no hace ningún deporte? Ese corazón yo lo estoy esforzando siempre, lo estoy esforzando y como lo estoy esforzando necesito que perfunda mejor la sangre en ese corazón. Versus el otro que no hace nada y no le exige al corazón. Entonces ese corazón no se desarrolla, la parte de la circulación. Entonces también viene la angiogénesis, ¿no?
que en algún momento creo que en fisio les mencionaba esto, ¿no? El deportista que empieza a hacer deporte, le hacen un estudio para ver la cantidad de colaterales que tiene, y después de que ya hace deporte se ve cómo desarrolla una cantidad de colaterales en toda la zona, ¿no? Para mejorar la perfusión de la zona. Entonces, eso pasa en el corazón también, ¿ya? Y puede ser por estos dos mecanismos. Entonces, ¿por qué se desarrolla la circulación colateral? ¿Por qué? Y esto va a depender de la duración, de la localización, de la actividad física y de la severidad de la obstrucción. ¿Ya? Es increíble. Yo he tenido algunos pacientes con baja fracción de eyección que no se les ha hecho ningún procedimiento después de un infarto y en sus ecografías posteriores tienen fracción de eyección normal nuevamente. ¿Qué ha pasado? En algún momento, como parte del estudio de la enfermedad coronaria y de intentar que este corazón vuelva a tener mejor circulación, incluso se pensaba que llevar a estos pacientes con enfermedad coronaria a la altura, donde hay baja cantidad de oxígeno, podría tener un efecto beneficioso. Díganme ustedes, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? No hay oxígeno, el corazón no tiene tan, aparte estado, ya voy a desarrollar colaterales. Y el corazón se mejora la formación de colaterales. Entonces, ¿qué interviene acá? ¿Qué interviene acá? La edad. ¿Por qué los pacientes diabéticos cuando se infartan, muchas veces ni nos enteramos? Algunos de ellos es por esto. Va generando obstrucciones en varias partes y se desarrolla un montón de colaterales, tratando de defenderse. Porque la obstrucción no es aguda, la obstrucción, la acumulación de placas es progresiva. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Y acá utilizamos medicamentos. Cuando nosotros les damos un nitrato a un paciente, estamos estimulando la producción de óxido nítrico. ¿El óxido nítrico dónde está? ¿En la arteria buena o en la arteria enferma? En la arteria buena. Pues si yo le doy un óxido nítrico, lo que genera el óxido nítrico, los nitratos, aumenta la producción, dilata las arterias buenas, las colaterales. Aumenta esas colaterales, como consecuencia mejora la perfusión. Y el otro es tratamiento con medicamentos. Ayudan a las colaterales. Entonces, si yo tengo colaterales, miren la implicancia que tiene. Disminuye el tamaño del infarto. Se obstruye la arteria principal. Disminuye el tamaño. Mayor fracción de eyección. Menor riesgo de ruptura cardíaca. Menor dilatación aneurismática. La ausencia de circulación colateral. Predictor independiente de mortalidad en los pacientes. Por eso es que nosotros a esos pacientes generalmente los mandamos a hacer actividad física. ¿La actividad física ayuda? Sí, claro que sí. Y también les decía pues que hacer deporte no quiere decir que no te puedes infartar. Como prevención primaria en infarto no tiene tanto impacto si es que tus otros riesgos no los controlas, ¿no? El tabaco y todo ello, ¿no? Entonces, pero para prevención secundaria, o sea, ya me he infartado, no quiero volver a infartarme, quiero mejorar mi clase funcional, actividad física. Va muy bien. ¿Ya? Entonces, piensen en este tema cuando ustedes vayan a abordar a sus pacientes. Entonces, en base a esto, miren, esto no se había estudiado en ese tiempo. James Bryan, él es el que primero habló sobre los síntomas de infarto. Y ya en el 1912 él decía, las manifestaciones clínicas de la oclusión coronaria aguda pueden variar mucho. Y ustedes lo ven, todos los pacientes son iguales, no son iguales, pueden variar mucho, dice él, dependiendo del tamaño, la localización y el número de vasos ocluidos. ¿Cuántas arterias se han ocluido? Los síntomas y el resultado final pueden modificarse por la presión arterial,
condición del miocardio no afectado por la obstrucción y por la habilidad de los vasos restantes para cumplir adecuadamente. Se estaba hablando en general ya de las colaterales que se pueden ir desarrollando. Entonces, las manifestaciones clínicas de un infarto no son iguales. ¿Ya? Todos los pacientes puede ser que tengan una particularidad. Algunos hacen un poco más de deporte y puede ser que hayan desarrollado colaterales. Hay algunos que tienen más tiempo de duración esa obstrucción que tenían y entonces también ha generado eso. Y así es simple. Entonces, o se obstruye una arteria que no es tan grande. Les hablaba yo de septales, de una diagonal, de una marginal, de una rama, no de la principal. Entonces, el grado de daño miocardio puede cambiar. Entonces, esto yo creo que lo hemos hablado muchas veces. Los síndromes coronarios agudos ¿son qué? Son 4, ¿no? ¿O 3? Este elevado, este no elevado. La angina inestable. ¿Y quién falta? Ese abuelito que llega a la emergencia, nadie le hace caso, le hace, espera tu cola, señor. El que grita ahí porque está con fiebre, porque le da su garganta y ya no soporta más, a él le atienden primero, ¿no? Entonces, ¿quién queda ahí? La muerte súbita, ¿no? Por síndrome coronario agudo. ¿Qué ha pasado? Así viene la abuela, agarran su pecho. Ha hecho una arritmia y ha fallecido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Yo creo que cae de maduro, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Factores de riesgo, acá nadie lo tiene, yo sé. Se forma la placa, se rompe. ¿Produce qué? Agregación plaquetaria, y les hablo siempre, ¿no? Yo ya tengo 40 años, doctor, y yo ya tengo que tomar mi aspirina. ¿Para qué tomamos la aspirina? Para evitar que si se rompe una placa, hacer que esa placa no sea muy grande, el coágulo que se vaya a formar. ¿Por qué? Porque es un antiagregante plaquetario. ¿Estamos? Entonces, de ahí viene la isquemia, necrosis, esto me va a llevar a la disminución de la fracción de eyección, disminución de la contractilidad, esta alteración de ritmo, insuficiencia cardíaca y muerte. Arritmias, ¿no? Por arritmias. ¿Ya? No es complicado esto, ¿no? Si yo corto acá, no tengo que esperar esto. Acá tengo que cortar yo. ¿Y por qué les insisto tanto? Y no es que les meta presión, ni les meta terror, ni miedo con este tema de los factores de riesgos. Porque ¿dónde quieren abordar un paciente ustedes? ¿Acá? ¿O acá? ¿O acá? ¿O acá? ¿O acá? Acá van a necesitar un desfibrilador, ¿ah? Acá van a necesitar un desfibrilador. Ahí van a necesitar simplemente hablar con los pacientes para tratar de cortar esto, no cortarlo. Y no es complejo en realidad. Entonces, ahí está mi flujo, mi arteria está yendo, se obstruye y ustedes verán que solo hay una zona donde no va a llegar bien la sangre. Eso es el infarto. Así de simple, ese es el infarto. Pasaba normal, se obstruyó la sangre y ahí queda. Entonces, las arterias van a tratar de defenderse, ¿no? Van a tratar de defenderse. Entonces, para hacer el diagnóstico de un infarto, se trabaja con 3 variables. Y eso es lo que ustedes van a encontrar. Siempre, 3 variables. Electro. Al revés, doctor. Dolor, doctor. Ahí empieza todo. Ya, dolor. Porque puede haber equivalentes anginosos. ¿Se acuerdan de la disnea? Paciente que se desmaya. ¿Por qué se ha desmayado? ¿No? Ya, pero para efectos de esto, dolor, doctor. Dolor. ¿Qué más? Electrocardiograma. Y biomarcadores. La combinación de 2 hacen el diagnóstico de un infarto. 2. Doctor, y dolor. ¿Cómo es el dolor? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Hasta cansancio. Retroesternal, doctor, acá. Opresivo, irradiado. Asociado a síntomas neurovegetativos, me pongo pálido, sudo frío, tengo náuseas, tengo disnea. ¿Ya? Dolor torácico, doctor. Dolor torácico.
típico. Hablábamos de dolor típicos y de dolores atípicos. ¿Ya? Calma. ¿En qué circunstancias aparece? ¿En la actividad física o en algún tipo de estrés? Y calma con el reposo. ¿Ya? Pero acá estamos hablando de un infarto. Esto puede ser espontáneo. Durmiendo. Porque estamos hablando de qué? De un desbalance entre el consumo y aporte. ¿O estamos hablando de que se ha roto una arteria y eso está generando una obstrucción y no pasa la sangre? Y esa rotura arterial o esa fisura de la placa se puede producir en cualquier momento si es que no controlamos los factores de riesgo trombóticos. Tabaco, estamos hablando de la diabetes, la presión arterial tiene que estar controlada. Entonces, en cualquier momento un paciente puede romper su placa y formar un coágulo. ¿Ya? Entonces, el paciente, ¿cómo te va a venir? Te va a venir dolor, doctor, así, agarrándose así. ¿Cómo este imagen? A mí me gusta mucho esta imagen, la escenifica bien a lo que pasa. Pálido, frío, empieza a sudar, se irradia, ¿no? Realmente a mí me gusta mucho esta imagen. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Les decía, ¿qué es lo que cambia para que sea agudo? El tiempo. El tiempo. Entonces, ¿cuánto de tiempo? 20 minutos. Ya, este es fija en el examen de semiología. Entonces, ¿y por qué pasa eso, doctor? Porque hay una serie de cambios que se van produciendo. ¿Qué primero se alteraba? Les decía yo cuando hablaba de cascada isquémica. Obstrucción total, se obstruye, o casi total. Se altera la relajación. ¿Por qué? Porque se acumulaba el calcio dentro de la célula, dentro del miocardio, ¿ya? Dentro del músculo. Entonces prolongaba el potencial de acción. Y esto generaba un mecanismo que se llama potenciales tardíos que podrían generar arritmias ventriculares. Se altera la relajación, se altera la contracción, porque esa zona ya no está perfundida, no se va a contraer igual. Incrementa las presiones de llenado ventricular. ¿Por qué? Porque ya no se relaja ese ventrículo y ya no contrae adecuadamente. Entonces esta presión con la que se llena está alta. Si el paciente hace actividad va a empezar a cansarse. Después, ¿qué aparecía? Cambios en el electrocardiograma y dolor. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Minutos estamos hablando. ¿Ya? Y ahí, eso es la secuencia de cambios que se produce. Entonces, cuando el paciente hace angina, ya pasó esto. Ya. Porque es en minutos. Entonces, si el paciente ya empieza a hacer dolor y este dolor pasa ya los 20 minutos, ese es un síndrome coronario agudo. ¿Recuerden eso? Entonces, eso es el dolor. Electrocardiograma. Vamos a volver a hacer la clase de electro del otro día, no se preocupen. Yo les decía, llega un paciente a la emergencia, ¿qué tienen que hacer? Señor, ¿por qué viene? Me duele el pecho. ¿Cómo es tu dolor? Me oprime. ¿Qué estabas haciendo? Estaba jugando fulbito. Ahí nomás. ¿Cuántos años le mide? Está gordito. ¿Alguna enfermedad? Diabético, hipertenso. Todos los boletos comprados tienen. Entonces, ¿qué hago con ese paciente? Sillita de ruedas. ¿Hasta dónde? A trauma shock. Dolor nomás. ¿Y qué tengo que hacer? Tomarle un electrocardiograma. Ese paciente ya no tiene por qué hacer más actividad. No tengo que hacer por qué ese miocardio consuma más oxígeno. Lo tranquilizo, le tomo un electrocardiograma. Y debe ser interpretado inmediatamente por un médico cualificado. O que sepa leer electros. Pues. Así de simple. ¿Ya?
No, que pásale la voz al cara. Ahí se decide eso. Ahí se decide eso. Los registros, si el electro está normal, le pueden observar y tomarle cada 3 horas o cada 6 horas, dependiendo si no hay cambios, ¿no? Entonces, ¿qué voy a evaluar, doctor? ¿Y qué es lo que sirve para estas 3 variables? Solamente sirve el electrocardiograma de un ST elevado. Porque el ST elevado te está hablando de una obstrucción total. No trae tus enzimas, pero no en el hospital, no vaya señor al frente, si no diagnostico infarto. Electrocardiograma con supra del ST. ¿Y qué tengo que medir yo? Punto J, otra vez el punto J. Punto J, varón menor de 40 años, mayor de 40 años, mujer a cualquier edad, más de 1.5. ¿En qué derivadas? B2 y B3. En el resto, 1 milímetro. ST elevado solamente sirve para esto. Doctor, ¿es un infra del ST? Sí, pues también es un infra del ST, pero no es criterio. Con el infra del ST, ¿qué yo hago? Paso al siguiente escenario. El siguiente escenario es troponina. Le pido sus enzimas cardíacas. Porque si yo encuentro un supra del ST, ¿qué tengo que hacer con ese paciente? Al saque, inmediatamente. Infarto, tratamiento. Doctor, le pido su troponina. ¿Le pedimos troponina? Ya, vamos a ir viendo, ¿eh? Entonces, solamente para el ST elevado. El electrocardiograma es definitorio para el ST elevado. Si es un ST no elevado, es un infra del ST, o es una T negativa, te orienta, te lleva, te invita a pensar que es una isquemia, que es un infarto. Pero no me hace diagnóstico, dolor más electro, no me hace diagnóstico. Tengo que pedirle enzimas cardíacas. Ya. Doctor, ¿pero a este le pido enzimas cardíacas? Sí le pido, pero como pronóstico. ¿Ya? Pero yo ya sé que este es un infarto. Para eso tengo que leer electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, el tercer punto, ustedes ya saben leer electro en infarto, así que ya no quiero redundar en eso. Entonces, el tercer punto son los biomarcadores. ¿Qué biomarcadores le voy a pedir yo a este paciente? Y ustedes van a encontrar a todo el mundo tiene infarto. Mira, hay criterios de daño miocárdico y hay criterios clínicos de infarto de miocardio. Ya, para hacer diagnóstico de infarto, tiene que estar en el contexto de isquemia miocárdica aguda. Hay algunas cosas, algunas situaciones, algunas enfermedades que elevan troponina por encima de su valor referencial. Hay. Entonces, no a todos los pacientes que vengan con una troponina un poquito alta, yo le voy a decir que se ha infartado. ¿Por qué? Porque no hay daño miocardio, pero la hipoxemia puede elevar un poquito la troponina. La hipotensión puede elevar un poquito la troponina. La enfermedad renal no la depura bien y la troponina está un poquito alta, la insuficiencia cardíaca, la taquiarrítmica, incluso la anemia. Puede elevar las troponinas, pero cuando ya hay evidencia clínica de isquemia miocárdica, o sea, ahí se hace el diagnóstico de infarto. Entonces, doctor, ¿de qué me está hablando usted? De pedir marcadores. ¿Qué marcadores, doctor? Porque acá yo veo creatina, CPK, mioglobina. Todo eso se sigue usando. Actualmente ya quedó troponina. No hagan gastar más a los pacientes. Es el marcador más específico. Eso no lo digo yo. Solamente vengo y reproduzco lo que ya está estudiado. Y ahora, doctor, no tengo otro marcador y lo único que hay en el hospital es CPK-MB. Ah, ya puede ser. Porque la CPK, ¿dónde está? Además, en el músculo cerebro. No es muy específico. Entonces, no existe diferencia fundamental entre troponina T y troponina I. ¿Por qué les digo esto? Porque yo veo a algunos colegas piden troponinas y piden troponina T y troponina I. ¿Cuál es el objetivo? Doctor, pero si la troponina está alta,
si la troponina está alta, lo que te hace el diagnóstico del infarto es la magnitud del cambio. Yo hago un pico y de ahí hago un descenso. Eso, porque la troponina en el infarto tiene una curva enzimática. Sube de... va. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de vida esta troponina que va a circular en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? No? Yo tengo mi infarto. Acá. Chiquito nomás. ¿Qué pasa en esa zona? Vamos a ir un poquito más adentro. Tenemos la actina y la miocina. ¿Ya? ¿Dónde está la actina? ¿Dónde está la troponina? Pegada a la actina. Ahí hay un complejo de troponina, tropomiosina. ¿Ya? No sé si se acuerdan de eso. Este complejo, cuando entre el calcio a la célula, se va y se pega ahí y hace que este complejo se libere para que se pueda producir la unión de la miocina con la actina. Y se produce la contracción. Acaba la contracción, suelta el calcio regresa nuevamente al retículo sarcoplasmático o sale un poco hacia el extracelular. Entonces, cuando muere una zona, acá hay algunos marcadores. Troponina. Mioglobina. ¿Dónde está la mioglobina? ¿Qué es la mioglobina? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No griten mucho. Hemoglobina, mioglobina. El músculo, el corazón es un músculo, debe guardar oxígeno. La mioglobina es una proteína que tiene un grupo hemo que guarda oxígeno, que almacena oxígeno. ¿Ya? CPK, ¿qué es la CPK? Hablen. Es una enzima, doctor. ¿Qué hace qué? Ya le pone un fósforo al ADP y bla, bla, bla. Está dentro del músculo. ¿Se utiliza para qué? En el metabolismo celular y todo eso, para generar más ATP. Está dentro. Pero ¿quién es específico? La troponina. ¿Ya? 3 tipos de troponina, doctor. Troponina T y C. Muy bien, muchachos. 3 tipos de troponina. Entonces, ¿cuál es la diferencia que yo le podría pedir I o T? Nada, porque eso es un complejo. ¿Ya? Entonces, no tiene ningún sentido estar pidiendo lo mismo. Entonces, la arteria está obstruida, pero la vena y los vasos linfáticos no. Entonces, ellos van a sacar esos marcadores y lo van a llevar nuevamente a la periferia. Entonces, yo los voy a poder medir y me van a dar curvas. Entonces, ¿quién se agota primero? ¿Quién se eleva primero? Mioglobina. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo, doctor? Mira, a ver. Estamos hablando en horas, ¿ah? Por ahí, tal vez, doctor, media hora, 2 horas. Puede llegar a un día, doctor. Mediodía. Entonces, ¿quién es el que tiene mejor performance? Sabemos que va a ser una curva desde que se produce la muerte de la célula. Va a empezar a elevarse. Y después va a ser un pico y de ahí va a ir bajando en el transcurso de los días. ¿Ya? ¿Hasta cuántos días puede llegar esta troponina? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Hasta cuántos días? Dependiendo, doctor, del tamaño del infarto. Si el infarto es pequeño, 48 horas, 72 horas. Mire mi mioglobina, 1 a 4 horas, puede llegar a 24 horas.
Pero igual, ¿cuál es el marcador más sensible? La troponina. Y acá ya está extendido el uso de las troponinas de alta sensibilidad que aparecen a la hora. Pero yo les puedo decir algo, y esto es algún tema ya personal. Todavía tiene mucho, cualquier cosa le eleva. Sirve, es muy, muy sensible, pero no es específica. En cambio, yo sí puedo hablar de esto, de que es muy específico. Las troponinas convencionales. Entonces, si ustedes leen bien un electro, hacen una buena descripción semiológica del dolor torácico, no tendrían por qué tener problemas a la hora de evaluar una troponina. Si el paciente les viene, ¿hace cuánto ha sido? Hace una hora, doctor. Ustedes saben que este paciente, sus troponinas todavía no van a estar altas. Así que, ¿qué es lo que hacen? Van dando tratamiento como qué? ¿Cómo qué? Como un síndrome coronario agudo, que se trata de manera similar a todos. ¿Ya? Excepto al paciente que ya viene con el diagnóstico de infarto. ¿Y quién viene con diagnóstico de infarto? Ese paciente que tiene dolor torácico coronario, más un electrocardiograma con un ST elevado, ¿no? Ese ya viene con diagnóstico de infarto. Entonces a ella le das tratamiento de manera diferente. ¿Estamos? Entonces, viene a la emergencia el paciente, ¿qué es? Con dolor torácico coronario, ¿cuál es su diagnóstico de este paciente? Dolor torácico, ¿eh? Es un síndrome coronario agudo. Doctor, entonces, ¿qué hago? Lo llevo al trauma shock y le tomo un electro. ¿Ya? Le tomo un electro. Elevación del ST. Es un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Mira, a ver, no te pide troponinas. Estos algoritmos han ido modificándose, varían un poco entre guías que se van actualizando, porque esto es un poco antiguo, pero a mí me gusta porque lo resume bien. Entonces, si yo no tengo elevación del ST, tengo anomalías del ST y la T, o un electrocardiograma normal, ¿qué es lo que hago con este paciente? Con dolor torácico, síndrome coronario agudo. Este paciente ya le he dado tratamiento como un síndrome coronario agudo. Ya le he dado. Le he dado su aspirina, le he dado su clopidogrel, y yo ya le he dado tratamiento. Entonces, ¿qué espero? Bioquímica. ¿Qué le pido? No me está diciendo pídele mioglobina, me está diciendo pídele troponina. Ya, y si sus troponinas aumentan, está elevado, y me hace curva porque eleva y de ahí va a bajar. No es que sube a 1, de ahí es 1, eso no es una curva enzimática. Sube a 5, 12 horas, 6 horas, sube a 7, de ahí empieza a bajar a 5. Esa es una curva enzimática. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo troponinas positivas, ST infra, T negativa, con troponinas negativas, ¿qué es? Una angina inestable. ¿Ya? Entonces, de los pacientes que van a la emergencia con dolor en el pecho, por eso que les insisto mucho en este tema de que ustedes tienen que tener bien claro la semiología del dolor torácico. Tienen que tener bien claro. 50% son no coronarios, no cardíacos, de los dolores torácicos. De ellos, el ST no elevado, sin elevación del ST, probablemente entre ya lo que es cardíaco, bueno, es lo más frecuente, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que tener bien claro cuál es la semiología del dolor. Porque no a todos le van a llenar de troponina, ni a todos le van a llenar de aspirina, de clopidogrel, nada. Semiología del dolor, electrocardiograma. Y si ustedes se encuentran que realmente necesitan su troponina. Entonces, el ST elevado, ¿qué era? Era una obstrucción total de la arteria. ¿Ya? Síndrome coronario agudo
con elevación del ST. Este es un infarto agudo de miocardio, ST elevado. Y el otro era la angina inestable y el ST no elevado era una obstrucción. Acá podría decir yo incluso, es una obstrucción total, pero ¿qué más le podría agregar? ¿Alguien le puede agregar algo? Es una obstrucción total en el ST no elevado. Doctor, un ST no elevado también puede ser obstrucción total. Sí, claro. Pero, ¿por qué no hace ST elevado entonces? Porque puede ser que este paciente tenga muchas colaterales. Entonces, como que le ayuda, ¿no? Compensa. Y solamente llega a ser una angina inestable o un ST no elevado. Y no hace tanta muerte miocárdica por las colaterales que presenta. Podría, pero la definición es esta, pero quiero que abran un poquito más la cabeza, la mente y vean que el desarrollo de esta circulación podría ser que aún teniendo una obstrucción total, tenga muchas colaterales, le llegue de otra parte de la sangre, va a hacer que este paciente no haga ST elevado. Entonces, dicho esto, el ST no elevado está, y la angina inestable va a venir con esto, pues, ¿no? Dolor torácico, este paciente que tiene una angina de nueva aparición, camina, me duele mi pecho, camino, me duele mi pecho. ¿Cuántos días? 3 días, doctor, 4 días, 5 días. Angina inestable. Ahorita se va a infartar, se ha roto una placa y no está obstruyendo totalmente. Doctor, yo antes caminaba 5 cuadras, pero ahora ya camino 3 y me duele mi pecho. Desestabilización. Y las anginas que se presentan post-infarto. Anginas inestables. ¿Ya? Entonces hablamos de los infartos, ¿no? Porque el infarto, así como es ST elevado, ST no elevado, también hay otra clasificación de infarto. Y ahí ya se habla del infarto tipo 1, tipo 2. No me quiero meter en todo porque entiendo que no es el lugar, pero al menos del tipo 1. Del tipo 1, ¿quién es, doctor? ¿Quién es el tipo 1? ¿Quién es el tipo 1? Bla, 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 doctor. Se ha roto mi placa y se ha obstruido el vaso. Ese es el infarto tipo 1, del que hablamos siempre. ¿Ya? Del que hablamos siempre. Entonces, pasa esto, este es el flujo de sangre, tengo mi plaquita, se ha roto, la agregación plaquetaria, mi aspirina no estaba tomando y, bla, y obstruye la arteria. Pero hay infartos tipo 2 también. ¿Y qué es el infarto tipo 2? Ahí es donde se produce un desbalance entre consumo y aporte también. ¿Por qué? Igualito a síntomas de isquemia miocárdica aguda, cambios isquémicos nuevos, aparición de unas CUIs y todo eso. ¿Qué pasa acá, no? La placa creció tanto y hago un esfuerzo, hago demasiado esfuerzo y termino generando muerte miocárdica por eso. O un espasmo, una disección coronaria, tengo mi placa así y anemia de 5 va a aparecer en la emergencia. Y revisan el electrocardiograma, tiene supra del ST o tiene infra del ST, troponina en 4, 5. Yo les pregunto, y usted va a ver esto, el paciente hace dolor en el pecho. He tenido pacientes que han ido por dolor en el pecho. 80 años, dolor en el pecho. Va a la emergencia por dolor en el pecho. ¿Y alguna cosa más? No, estaba sangrando negro nomás estos días. Estaba haciendo deposiciones negras estos días, doctor. Pero me duele mi pecho. Ya, electrocardiograma. Supra del ST, infra del ST, T es negativa. Ya, troponina. Troponinas positivas. Infarto. Hemoglobina, 5. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué creen que hacen? Infarto, aspirina, clopidogrel, enoxaparin. Infartos secundarios se llaman esto. Por hipotensión, por sepsis. Tienes ya alguna condición, pero no se ha roto tu placa. La aspirina es para la placa que se te ha roto. Entonces, ¿qué debo hacer con ese paciente que hace un infarto de tipo 2?
Tengo que corregir primero la anemia. Más si está sangrando, le voy a poner un anticoagulante. Pero créame que yo he visto eso. Realmente escalofriante porque... Oye, ¿dónde te han enseñado eso, no? ¿Ya? Y eso es criterio, ¿ah? Tú estás sangrando, estás haciendo melena y le doy aspirina y le doy clopidogrel y le doy el anticoagulo o sea, con buena intención, corrijan la anemia, pongan un vasodilatador y esperen, ¿no? Esperen y hagan seguimiento, porque no le van a dar un anticoagulante o un antiagregante a ese paciente. Entonces, el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Siempre les hablo de esto, Los neurólogos ya también han sacado sus artículos sobre esto, donde nos dicen que el tiempo es músculo, el tiempo es cerebro, dicen los. Es igual, mientras más tiempo pase de la obstrucción, más muerte miocárdica va a haber. Entonces, yo tengo a los 40 minutos un pedacito, a las 3 horas más y a las 96 horas no tengo nada que hacer ahí, porque eso es una huella necrótica. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Regresar en el tiempo, doctor, cuando estaba naciendo este bebé y hacer que no se llene de grasa sus arterias. Tarde, pues. Estamos en otro momento ya. ¿Qué debemos hacer? Y a dar tratamiento ¿para qué? Para abrir la arteria. Doctor, vamos a abrir todas las arterias. ¿Cómo esto se ha difundido de una manera, qué te puedo decir? Comercial. Ustedes van a encontrar en la web con mucha frecuencia productos mágicos, milagrosos. ¿Para qué? ¿Han visto? Para limpiar las arterias. Con esto limpio las arterias. Desatorador del caño. Ay, y yo les apuesto, acá al menos unos 2 deben haber sus familiares que han tomado limpiador de arterias. Al menos 2, ¿ah? Uy, ¿cómo sabes que tu arteria está obstruida? No, me ha hecho que esto limpia, le quema la grasa todito, le deja limpieza. Nuevito queda mi arteria. Dígame usted si no da miedo esto. Y el miedo te lleva a eso, a buscar esa solución rápida. ¿Ese paciente qué necesita? Cambios en su estilo de vida, hacerse un diagnóstico adecuado, si es hipertenso, controlar la hipertensión, diabetes. O sea, no es nada complicado, ¿ya? Pero van a escuchar eso con mucha frecuencia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de un infarto? Síndrome coronario agudo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y puedo ser cruel con ustedes, ¿ah? Cuando yo estaba en la universidad, cuando yo hacía todavía la carrera, esto de medicina, estamos hablando 2005, 2006 era lo máximo, mona. ¿Qué significaba esto? Morfina, oxígeno, nitratos y aspirina. Ya lo máximo. El cardiólogo llegaba levitando a la emergencia, así, con su capa roja. Así. Iba a venir a hacer esto. Esto actualmente ha quedado ya, ustedes saben, ha quedado en la historia. Y como les digo, yo puedo ser cruel con ustedes cuando los encuentren en la emergencia buscando su morfina. Ya, esto está protocolizado, ya no debería haber problemas. ¿Ya? Así que esto es parte de la historia. Lo toco porque en otro grupo profesional he visto que hace poco, 1 o 2 años tal vez, he visto que todavía seguían hablando de esto. Otro grupo profesional estoy hablando, no médicos, otro grupo profesional. No me metió porque no me han preguntado, pero ya no se utiliza esto, ¿ya? Parte de esto se utiliza, pero ya está protocolizado. Entonces vamos, infarto agudo de miocardio con ST elevado, ¿qué hago? Hay que abrir la arteria con lisis, un cateterismo cardíaco o le pongo un bypass, doctor. Si es un ST no elevado, ¿qué hago? Simplemente el cateterismo cardíaco. O le pongo su bypass, doctor. Acá yo no puedo trombolizar.
No puedo trombolizar. Acá puedo trombolizar porque la arteria está obstruida ya. Algo tengo que hacer para romper ese coágulo. Acá todavía pasa algo, pasa. Doctor, pero rompe ese. Yo lo rompo, ¿y qué creen que va a pasar con ese coagulito? Va a ir a la parte distal. Y no sé cómo lo va a romper, no sé si le va a romper, le va a hacer en partículas pequeñas, o solamente le rompa y va a ir a la distal a obstruir las arterias distales. Entonces, acá no va la lisis. Entonces tenemos las recomendaciones. ¿Qué debo hacer yo? Oxígeno, doctor. ¿Cuándo? Cuando tengo saturación de oxígeno menor de 90. Así de simple. Ya, poner oxígeno a un paciente aumenta mortalidad, aumenta la respuesta inflamatoria. No se pone oxígeno a los pacientes. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Yo le podría dar un tranquilizante al paciente que viene. Sí, claro. Mira el prazolano para que le baje la carga emocional, la respuesta adrenérgica. Le puedo dar y está indicado. Entonces, ¿qué más tengo yo acá? ¿Qué más tengo acá? Oxígeno, nitratos, morfina. Doctor, ¿cuál es el mejor analgésico para el infarto? Yo les he hablado de esto muchas veces, creo yo. ¿Cuál es el mejor analgésico para el infarto? ¿Ah? Los nitratos. Doctor, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver los nitratos acá? Pero acá dice opioides, su morfina, hay que darle, pero todo rico, la morfina, te calma todo. Entonces verán, yo sí he utilizado, no en mí, no, sino en los pacientes, ya ponle morfina, 5 miligramos. Yo me imagino que llegan hasta el cielo, hablan con la gente ahí arriba y todo eso, ¿no? Pero se siente ese rostro, se ve ese rostro de placer con la morfina. Estoy hablando que están con dolor insoportable y les ponen la morfina pero yo no estoy atacando la fisiopatología. Solamente estoy inhibiendo receptores de dolor. La isquemia sigue. En cambio, cuando yo le doy un nitrato a los pacientes cuyos síntomas isquémicos no remiten con nitratos, ya, le he puesto nitratos y está con tendencia a la hipotensión y sigue con dolor, ponle morfina, ya. Ganó el paciente, ya, ponle su morfina. Pero, desventaja. ¿Qué hace la morfina en el tracto gastrointestinal o los opioides? Enlentecen el tracto gastrointestinal. Como consecuencia, si yo le he dado aspirina, yo le he dado clopidogrel, probablemente atorvastatina, que son medicamentos orales, puede ser que disminuya su absorción. Entonces, yo necesito que esos medicamentos al toque empiecen a actuar. ¿Por qué? Porque se está formando un coágulo. Yo necesito bloquear la agregación plaquetaria. Entonces, ¿la morfina se puede dar? Sí. Segundo tiempo entra. Entonces, ustedes van a encontrar medicamentos que se usan así, ¿no? Esto ya está probado, aquí no hay que darle mucha vuelta. Y son los medicamentos que se utilizan en los síndromes coronarios agudos, con algunas diferencias por ahí. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Hay duda de que la aspirina tenga efecto? La aspirina va, ¿no? Como primera elección. ¿Cuánto, doctor? 300 miligramos. Síndrome coronario agudo, 300 miligramos. Y después lo dejo en mantenimiento entre 75 y 100. Ustedes habrán visto varias presentaciones de aspirina de 81 miligramos. Hay algunas marcas por ahí, hay gente que trae de Estados Unidos, 81 miligramos como dosis de mantenimiento. O sea, eso está bien. Entonces, el otro medicamento, ¿cuáles? Son los inhibidores P2 y 12. Otro bloqueador de la agregación plaquetaria. ¿Ya? Hay que doblar. Estos 3 medicamentos hay en el Perú. Los 3 hay. Pero el que más se usa, yo sé, no sé si porque está en el petitorio y se encuentra en los hospitales, clopidogrel. Ustedes han visto, les hablaba,
es razonable cambiar la aspirina por el clopidogrel en el paciente que no tolera la aspirina. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto de dosis le pongo yo, doctor, de clopidogrel? 600 miligramos. ¿Ya? Doctor, pero tengo miedo y todo eso. Ya, pone 300 miligramos. Quedamos como patas. ¿Por qué, doctor? Porque acá yo no le voy a poder hacer procedimientos. Acá en Loreto. Doctor, pero sí lo puedes trombolizar, ¿no? Angioplastía primaria. ¿Qué quiere decir eso? Entrar a cateterismo cardíaco. 600 miligramos de clopidogrel, nos vamos con todo. Hay que abrir esa arteria. ¿Y por qué tanto antiplaquetario? Porque le voy a poner un dispositivo dentro de la arteria. Entonces yo tengo que inhibir toda la agregación plaquetaria posible. Doctor, pero si le voy a alisar, ¿cuánto le doy? Igual, 300 miligramos. Si el paciente es mayor de 75 años, 75, no, una pasita. Acá en Loreto, doctor, ¿y la aspirina? Igual, ¿no? Tú 300 miligramos y quedamos como patas. Doctor, pero yo estoy trabajando en el Alto Chambira, estoy en Tiruntán, estoy por el Caguapanas, estoy hasta Salazo, me salí de ahí. ¿Qué hago, doctor, si un paciente viene con dolor torácico? Retroesternal, opresivo, irradiado. ¿Qué hago? Sin tratamiento de reperfusión. No lo voy a alisar y no voy a hacer un cateterismo cardíaco. ¿Cuánto de aspirina? Yo le puedo dar 500 miligramos porque hay aspirina de 500 miligramos. Y nadie les puede cuestionar eso. Doctor, pero usted me ha hecho 300. Ya, dale 300, pero dice 300, 150, 300. No hay problema. Pero como no le voy a hacer nada, doctor, clopidogrel, 75 miligramos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede haber riesgo de sangrado. Entonces, ¿anticoagulo a los pacientes? Sí. Idealmente una semana. Esto lo trato de adaptar a nuestra realidad. Porque en general un paciente, después de que le hacen el cateterismo, le ponen el stent, ya no deberían anticoagularlo. Ahí se acaba la anticoagulación. Pero acá estamos en Iquitos, o sea, tengo que anticoagularlo. ¿Ya? ¿Con qué lo anticoagulo yo? ¿Con qué lo anticoagulo? ST elevado y ST no elevado. Y esto es algo que no hacemos. ¿Ah? Enoxa, pacientes menores de 75 años, bolo endovenoso, 30 miligramos, seguido de 15 minutos más tarde, 1 miligramo kilo cada 12 horas, hasta la revascularización. O el alta. Nosotros habitualmente hospitalizamos a los pacientes entre 7 a 8 días. Y ese tiempo los anticoagulamos. Que es un tiempo prudente para que el epitelio, el endotelio, cicatrice. ¿Ya? Pero si tú lo revascularizas, ya no necesita el anticoagulante. Y enoxaparina, acá en Loreto, sí hay. En los seguros, en emergencia, también. ¿Ya? Doctor, y heparina, complicado manejarlo, porque nuestro laboratorio no es adecuado. Tenemos que estar haciendo controles de TTPA, y no hay eso. Pero la enoxaparina sí hay. ¿Ya? La enoxaparina sí hay. Más de 75 años, no bolo, ¿no? ¿Cuánto? Dosis subcutánea con un máximo de inyección para las primeras 2 dosis. O sea, está protocolizado esto, no debería tener problema. No les exijo que se acuerden, pero que al menos lo tengan en su bolsillo, en el internet, YouTube, cardiología para el estudiante y para el médico general. Ustedes van a ser médico general, ya no son estudiantes, son médicos generales. Ahí va a estar. Entonces ustedes revisan, ¿cómo era? ¿Ya? Entonces no debería ser un problema. ¿Qué más viene acá? Ya hemos anticoagulado, ya hemos antiagregado. ¿Eh? Carga, y estoy hablando en general, para todos. ¿Eh? Tanto para la angina inestable, para el ST elevado y para el ST no elevado. Hasta ahí hemos llegado. ¿Eh? ¿Qué más viene acá? La anticoagulación ya. Bloqueadores beta, doctor. Yo veo que dan bloqueadores beta.
Se puede utilizar bloqueadores beta, pero, ¿dónde estamos? Creo que se ha corrido. Creo que se ha corrido. Ahorita hablamos de esto. Lisis. ¿A quién lisamos? ST elevado. ¿Ya? ST elevado. Doctor, ¿con dolor o sin dolor? Pregunta seria. ¿Con dolor o sin dolor? ¿Ah? Porque acá dice, mira, a ver, en las primeras en las primeras 12 horas. Pero si el paciente te viene a las 2 horas, doctor, está con dolor en el pecho, le agarras el electro y su electrocardiograma tiene su SST evolutivo ya que está bajando, que tiene T negativa, dolor, no siento nada. ¿Ya? Entonces, ya llegó un poquito tarde. ¿Qué se utiliza? Alteplase. Alteplase hay en el hospital. Se pone un bolo, se pone un bolito de 15 miligramos y luego 30 minutos, 60 minutos. Eso lo tiene que tener apuntado. Como no lo van a hacer a cada rato, si llegaran a hacerlo, tienen que tenerlo ahí. En internet también está, en realidad, en cualquier parte. Hay otros líticos. Esto en alguna vez yo lo he utilizado, es más fácil el tenecteplase. Solamente agarras, le miras, le calculas el peso y le pones un bolo y se acabó todo, ¿no? Nada más, le pones una ampollita nomás. En cambio, el altilice, como se llama, o el alteplase, tiene su protocolo, ¿no? 15 miligramos, de ahí le pongo en 30 otro, y de ahí en 60 otro, le voy monitorizando con electrocardiograma. En cambio, esto no. Se debería tener en las ambulancias. Doctor, 50 ambulancias han llegado a Loreto. ¿Qué tipo de ambulancias son? Tipo 2. Nadie sabe qué es tipo 2, pero son ambulancias. En esas ambulancias las que se compran, debería haber médicos calificados en esto. Esa ambulancia debería tomar electrocardiograma donde va a recoger y debería tener personal para trombolizar. Tipo 2 es para transportar nomás. Bueno, me están grabando, ¿no? Pero como a veces les vacilamos a los colegas de sábado, solamente para transportar borrachos. Entonces, estas ambulancias deberían ser para esto, pues. Estamos hablando que el tiempo es músculo, ¿verdad? El tiempo es músculo. Si yo estoy viniendo de Nauta, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en llegar al hospital? Regional, ¿ah? ¿Cuánto tiempo? Ya, buena gente, 2 horas. 1 hora en la carretera y otra hora hasta llegar al hospital. Porque acá puritos peruanos hay en las calles. No le dejan pasar. Entonces, hasta que llegue, ¿cuánto miocardio se ha perdido ahí? Entonces, nuestro sistema de salud tiene que adaptarse a esta realidad. Entonces, ¿por qué les decía yo? ¿Tiene dolor, no tiene dolor? ¿Tiene ST elevado, no tiene ST elevado? ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo evalúo el efecto del trombolítico? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo sé que ha sido exitoso mi lisis? ¿Ah? Viendo 2 variables que son las más importantes. Uno, el dolor, y el otro, el ST elevado. Así es simple. Entonces, yo lo liso al paciente y yo lo liso al paciente, disminución del más del 50% del ST. Yo veo el ST que tiene 8 cuadraditos hacia arriba, lo liso y tiene 4. Exitoso. Pero si el paciente ya viene sin el ST elevado, con la T negativa y con su Q grande y sin dolor, ¿ya?
Entonces, para hacer esto, yo tengo que tener condiciones. El paciente tiene que estar con dolor torácico, retroesternal, opresivo, irradiado, asociado a síntomas vegetativos, con su electrocardiograma, con su supra del SC, o sea, es para infarto agudo. Y es por eso que esto se protocoliza. Porque si no, todo el mundo lo quiere lisar a las 11 horas y me falta, me traigan. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no voy a trombolizar a cualquier paciente, porque la lisis lo puede matar. ¿Ustedes creen que cuando le ponen el trombolítico al paciente, el medicamento, que es un activador del plasminógeno tisular, que va a activarlo en todo el cuerpo, va a ir hoy a la coronaria, nos vamos todos a la coronaria, así va a ser, en todo el cuerpo? Entonces yo le puedo generar un sangrado cerebral a ese paciente. Y si le he puesto un catéter acá al paciente, ¿qué cree que va a pasar con ese paciente? ¿Ah? Va a sangrar. ¿Y cómo yo comprimo un catéter que está en la subclavia? Por eso es que tengo que seleccionar bien al paciente. Lo que voy a hacer, porque con buena intención voy a terminar matándolo. ¿Ya? Entonces yo tengo que seleccionar al paciente, que tengo que ver que no haya tenido una hemorragia intracraneal previa. ¿Al menos cuánto tiempo? 6 meses. ¿Ven? Isquemia. ¿Por qué? Porque yo puedo, con la lisis, puedo ir a desintegrar esa parte y puede ser que le genere hemorragia. Con buena intención voy y genero un problema. ¿Estamos? Doctor, me acaban de hacer ayer me han operado del apéndice, me han hecho una punción me han puesto la anestesia raquídea. Zonas no compresibles. Doctor, me han hecho una biopsia hepática. Yo lo liso y donde he puesto ese coagulito que se ha formado, porque se forma un coágulo, ¿verdad? También lo voy a desintegrar o disolver y entonces va a empezar a sangrar. Entonces yo tengo que seleccionar bien a mi paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Disección de aórtica, trastornos hemorrágicos conocidos. Doctor, estoy menstruando, ¿me puedes poner mi trombolítico? Otro mecanismo de sangrado es la menstruación. ¿Ya? Excluida la menstruación, dice. Relativas, SB, transitorio en los 6 meses. Tratamiento anticoagulante, relativo. Porque ya estoy anticoagulado, me ponen un lítico, mi riesgo de sangrado es alto. Entonces, si bien es cierto, el medicamento tiene un efecto deseable por todos los que están teniendo una obstrucción aguda de sus coronarias, pero también puede generar, y ha generado, muchas muertes en el mundo. Yo he tenido pacientes intubados que he trombolizado y créanme que han empezado a sangrar por todas partes. Nariz, ojo, por las vías, están con catéteres. Así que hay que seleccionar bien al paciente. ¿Estamos? Entonces, le hablaba de los beta bloqueadores, ¿no? Doctor, ¿y se puede utilizar beta bloqueadores? Mira que dice acá, ST no elevado. El ST elevado no va a esto. Si viene un paciente con dolor torácico, retroesternal, opresivo, irradiado, bla, 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 su electrocardiograma está indeterminado, tiene un infra por ahí, su troponina sale positiva. Ya, es un infarto no elevado. Doctor, ¿le puedo iniciar beta bloqueadores en la emergencia? Sí. Aparte de su aspirina, su clopidogrel, su enoxa, yo ya sé que no le voy a trombolizar, pero podría utilizarlo, estoy en requena, hasta llegar acá, para evitar la isquemia, porque va a disminuir la contracción, va a disminuir la necesidad de oxígeno. Sí, doctor, siempre y cuando no esté con frecuencia cardíaca más de 110, no esté con presión menos de 120 y no sea un paciente más de 70 años. Si está menos de eso, frecuencia cardíaca 90, su presión arterial 130, podría iniciar un beta bloqueador. ¿En qué dosis, doctor? Bajita. ¿Ya? Bisoprolol 2.5, 1.25.
No hay problema. Se puede usar. Algunas veces nosotros iniciamos el beta bloqueador en la emergencia antes de hospitalizarlos a los pacientes. Entonces, acá ya viene el tratamiento, ¿no? ¿Cuál debería ser el tratamiento para el síndrome coronario agudo? La angioplastia coronaria, ¿no? Y como les digo, tiempos. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasa, más mortalidad hay, más muerte del miocardio hay. Entonces, tiempo hasta un lugar donde se haga el intervencionismo coronario percutáneo, el cateterismo cardíaco. ¿Cuánto me voy a demorar? ¿Más de 120, menos de 120 o más de 120? Si yo me voy a demorar menos de 120, supra del ST, ¿qué es lo que hago? Directo, lo mando. Llévalo. Que le hagan su cateterismo. ¿Ya? Mira, a ver, rapidito. Te metes. Pero si yo me voy a demorar más de 120 minutos, ¿qué es lo que hago? Trombolizo. Entonces, ST elevado. Doctor, y entonces si yo le trombolizo y el trombolítico es exitoso, acabó todo. Ahí queda. Mira, por donde ustedes le ven que llegue a la guía, este paciente siempre tiene que ir a cateterismo cardíaco. ¿En cuánto tiempo, doctor? Dentro de las 24 horas. Si yo lo liso y tengo criterios de reperfusión, ese paciente lo preparo para derivarlo, para que le haga un cateterismo, para que vean dónde está la arteria. Porque lo que yo he hecho, lo único que he hecho, ¿qué ha sido? Disolver ese coágulo que estaba obstruyendo, pero la fisura, la ruptura de la placa todavía sigue. O sea, ¿qué significa eso? Que todavía se puede volver a formar un coágulo ahí. Así de simple. Entonces, tiene que ir a cateterismo cardíaco este paciente. Va a ir dentro de las 24 horas si esto es exitoso, o tiene que ir directo si es que no ha abierto nada. El paciente está con dolor y no ha habido cambios en el ST. Intervencionismo coronario percutáneo de rescate. ¿Ya? Pero aún siendo exitoso, cumple los criterios de reperfusión, cateterismo cardíaco dentro de las 24 horas. Así debería manejarse. Nosotros como Loreto, ¿podríamos hacer eso? Sí. Llegar a Lima, ¿cuánto cuesta? 1 hora, hora y media. Llegar a un hospital grande, 2 horas más. O sea, lo liso ahorita y durante todo el día lo puedo llevar a Lima para que le hagan su cateterismo cardíaco. Ya eso ya es un tema de gestión de servicios de salud. Y eso no, pero puedo opinar sobre esto. O sea, sí se podría. Porque trombolizamos acá, después podríamos desplazar a los pacientes. Doctor, esto es para todos los pacientes. Este es para el ST elevado. Para el ST no elevado, doctor, la lisis acá y bla, 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 bla. Para el ST no elevado, lo que ustedes tienen que agarrar es cuál es su riesgo del paciente. ¿Estos pacientes pueden esperar para el cateterismo cardíaco? Sí. Porque deberían ir a cateterismo cardíaco. Primer contacto, centro con ICP. Sí. ¿Su riesgo es muy alto? Acá estamos, ¿ah? Sí. ¿En cuánto tiempo tengo que hacerle su cateterismo? En menos de 2 horas. Doctor, ¿a qué te refieres con riesgo muy alto? Está inestable hemodinámicamente, está hipotenso, está chocado, el dolor torácico es refractario, ha habido arritmias, complicaciones mecánicas, ha hecho una insuficiencia cardíaca aguda. Este paciente debe ir a cateterismo de manera inmediata. Acá no hay lisis, ojo. Yo he manejado mi aspirina, mi clopidogrel, mis vasodilatadores, pero su riesgo de este paciente es muy alto. ¿Qué quiere decir eso de muy alto? Se puede morir en cualquier momento. Hay que abrirle la arteria. ¿Ya? Si no es así, si su riesgo no es muy alto, centro con ICP es alto, sí. Hay que hacerle su cateterismo, doctor, pero hay que programarla. Pídele su creatinina, dale su placa. Hay que hidratarlo para evitar los riesgos asociados al contraste.
Riesgo alto nomás. Riesgo alto, acá está. Diagnóstico confirmado, criterios dinámicos, la T negativa se hace positiva, D negativa. Ha sido su Grace, esta es una clasificación que se puede sacar en internet, está, la clasificación es Grace. Y ya. Si no, sin ICP, riesgo muy alto, tengo que trasladarlo ya a este paciente. Estoy en Iquitos, está inestable este paciente, ha hecho insuficiencia cardíaca, está en shock cariogénico. ¿Qué espero? ¿Cuál es su pronóstico de ese paciente? Hemos actuado tarde. Entonces, la única posibilidad que tiene este paciente, puede ser que viva, no digo que no, pero el protocolo es este, ¿no? Este paciente tiene que ser derivado inmediatamente, avión, ambulancia y a Lima, ¿no? No a Lima, a una sala de hemodinamia, directo para que le abran la arteria. Porque su riesgo de mortalidad es muy alto. ¿Ya? Entonces, riesgo muy alto. Alto, bajo, sí. Si no es muy alto su riesgo, bajo, no tiene nada de esto, su Grace es menos de 140. ¿Qué dice acá? Invasiva selectiva. ¿Podrías hacerle o no podrías hacerle? Y estoy hablando del ST no elevado, a ausencia de cualquiera de estos. Si usted me preguntara a mí, doctor, ¿le harías el cateterismo como cardióloga en Iquitos? Tratamiento médico. Hay que desarrollar colaterales, hay que vasodilatarte, hay que trabajar estilos de vida. ¿Ya? Porque yo me voy a poner un stent acá y ese stent es un tejido, es un material extraño a tu cuerpo. Tú no sabes cómo va a responder. Ustedes han visto, hay alguien que se corta y es una rayita de cicatriz le queda. Y hay otro que se corta, se raya nomás, es una tremenda cicatriz. Así cicatrizan también los stents. Entonces, como es un tejido extraño, eso se puede obstruir. En cambio, si yo trabajo sobre mi propio cuerpo, puede ser que tenga mejores resultados. En mi experiencia, y podemos discrepar entre cardiólogos, podemos discrepar, pero yo actuaría así. Y es más, en la mayoría de mis pacientes actúo así, medicándolos bien medicados, ¿no? Me va bien todavía. Me va bien todavía. ¿Ya? Pero si este paciente tiene muy alto riesgo, no hay nada que discutir. La mejor evidencia para el intervencionismo coronario percutáneo y colocación de stents es el infarto agudo de miocardio. La mejor. ¿Ya? Entonces nos vamos a salas de hemodinamia, vemos ahí, nos metemos a las arterias, acá está, pinto yo, acá está mi catéter, pinto mi descendente anterior y veo dónde está la obstrucción, ¿no? Acá estaba mi plaquita, años de hamburguesas y de todas esas cosas que son agradables. Se ha roto, he hecho mi ST elevado, meto mi guía, abro, inflo y dejo mi catéter, ¿no? Mejoró. ¿Pero cuánto tiempo? Mientras más rápido sea. Porque mientras más rápido sea, te va a dar la zona de cuánto realmente has podido rescatar. Estamos. Porque si tú lo dejabas obstruida, toda esa zona iba a morir. Entonces, de las terapias de reperfusión, ¿no? Está indicado para pacientes con síndrome de menos de 12 y elevación del ST. Y en el ST no elevado, ya lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Ya? Esto lo pueden leer, por favor. Entonces, si yo tengo mi arteria obstruida, lo digo con elegancia, se rompe, paso mi guía, baloncito, stent, que es como un resorte del lapicero, como les decía. ¿Ya? Dejo ahí el stent, abre la arteria y ya se queda ahí eso, ¿no? No desaparece la placa o no desaparece la grasa, solo la aplasta. Pero le abre, ¿no?
y entonces el flujo pasa nuevamente por esa zona de manera regular. Como acá, ¿no? Coronaria derecha, paso mi baloncito, lo abro y de ahí pasó la sangre. Eso es lo que se debería hacer. Esperamos que en el tiempo, que no sea mucho, acá también podamos hacer eso, ¿no? Hay algunos departamentos en el Perú, exceptuando Lima, Arequipa también, que está bien desarrollado, que ya están haciendo. Entonces, ya no es tanto un sueño, ¿no? Se puede materializar. ¿Por qué? Porque sí hay condiciones, el Perú ya tiene condiciones como para hacer, y que traigan a Loreto sería muy beneficioso, porque trasladar un paciente de acá a otra parte del país realmente es complicado. Trasladar un paciente del interior de Loreto a Iquitos es complicado. Ya se imagina, ya de acá llevar al Salim. ¿Por qué? Pues la gente viene a Iquitos de acá. No tiene familia, no tiene dónde quedarse, pasaje, comida. Imagínate, viene, solamente por dar un ejemplo, ¿no? Viene de Caballococha o de uno de los pueblos por ahí. Venir a Iquitos, un problema. Ahora, llévalo a Lima. Peor todavía. Y no estoy hablando porque allá en Lima no hay Juanes, no hay pescado, no estoy hablando de eso, sino porque el sistema de salud no te da esa parte, ¿no? Al paciente le puede dar, pero a la familia que lo cuida, al que le va a ver y todo eso no le da. ¿Ya? Lo otro es poner bypass, hablábamos el otro día. Tengo un infarto, tengo muchas lesiones, prefiero agarro de la aorta y llevo la sangre a la parte distal donde está la... No quiero hablar de las indicaciones, porque eso todo tiene sus indicaciones, pero a manera de conocimiento ustedes deben saber que eso también se puede hacer. ¿Ya? Entonces, para terminar, ¿con qué va a la casa del paciente? Aspirina, clopidogrel. ¿Cuánto les decía yo de aspirina y clopidogrel después de un infarto? 6 meses, ¿no? 6 meses. ¿Ya? Estén medicados, les decía el otro día. ¿Han hecho un procedimiento? 6 meses. Las guías anteriores decían 1 año. Y ahí hay que ver el riesgo trombótico de cada paciente. ¿Ya? Yo les podría decir, asegúrense de que el paciente reciba su doble antiagregación y deriven para nosotros a tomar esa decisión. ¿Ya? Pero en donde sí no puede haber dudas es en el uso de las estatinas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se utiliza la atorvastatina, simvastatina o las estatinas, rosuvastatina en general? ¿Cuánto? De manera permanente. ¿Qué cambia? La dosis. Cuando tú ya logras objetivos, les decía, menos de 70, tú ya le vas bajando la dosis a la mínima necesaria para mantener eso. Pero no se quita. Señora, tu colesterol ya está normal, ya no vas a tomar atorvastatina. No es para eso. Ojo, estamos hablando de infartos, enfermedad cerebrovascular, cardiovascular, no se quita. Doctor, bloqueador beta, claro. Doctor, ¿qué más? IECA, depende. ¿Y de qué va a depender esto? ¿De qué va a depender de que tenga beta bloqueador, IECA, ARA, ARNI, antagonistas de aldosterona o inhibidores de SGLT2? ¿De qué va a depender? De la fracción de eyección. ¿Ya? Aunque ahorita ya hemos conversado que el inhibidor de SGLT2 van en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y tiene buena indicación. Entonces, ¿sí podría ir? Sí podría ir. ¿Ya? Entonces, antiagregantes, estatina, beta bloqueador, y depende, ¿no? Depende de la fracción de eyección del paciente. Ya ni qué hablar de los cambios en el estilo de vida, ¿no? Doctor, acabo de tener mi infarto hace la semana pasada, ya estoy listo para ir al estadio a formar circulación colateral. ¿Ya? Espérate todavía. ¿A dónde vas a ir? Espérate todavía. ¿Ya? No es que el paciente no pueda hacer nada, pero esos pacientes, su riesgo trombótico es altísimo. Se va a ir a infartar. Lo que se hace con ese paciente, al menos en el primer mes, que no hagan actividad física o no lo hagan de manera intensa, dependiendo del tamaño del infarto, dependiendo de la fracción de eyección que tenga. O sea, así que ahí ya hay varias cosas que nosotros, eso ya para nosotros. No, mira, habla con tu cardiólogo para ver si ya te permite hacer actividad física.
¿ya? Pero en general el paciente debe reinsertarte. La mayor parte de pacientes postinfartos van de descanso médico un mes. No es que tienen que estar echados en su cama un mes, ¿eh? Simplemente que no hagan actividad física para que no se estresen en el trabajo, que no estén cargados. Ya nosotros vamos decidiendo cómo vamos a llevar esa parte, ¿no? De acuerdo, como les digo, a la fracción de eyección, a la clase funcional con la que quedan. ¿Ya, chicos? Así que, de mi parte, muchas gracias.